Buenos días, buenas tardes, buenas noches y volvemos a intentarlo una vez más, dependiendo de dónde se estén conectando y nos estén acompañando. Mi nombre es Alejandra, soy coach ontológica y hoy les doy la bienvenida a este segundo encuentro por Facebook en el que tengo el honor de compartir con mi colega, amiga y compañera Jamie Robles Nieto. Ella es biodecodificadora y está con nosotros desde México. Hoy vamos a hablar de algo, de un tema que se encuentra presente en muchos de nosotros, ¿no? Que es la presión arterial, ¿no? Vista desde la mirada de la biodecodificación. La idea, como siempre, es entregar la información de valor que los ayude a comprender el síntoma y también las emociones y las creencias que se encuentran detrás de este síntoma. Así que, como con mi colega, bienvenido a los que se están sumando, gracias por la espera. Queremos que este espacio sea interactivo, ¿no? Y que los invitamos a ir dejando sus comentarios, sus preguntas, ¿no? Y con lo que vayan resonando. Así que, bueno, vamos a ver si mi colega esta vez sí se puede conectar. Bienvenida, Gisela, gracias por sumarte. Vamos a ver si mi colega se puede conectar esta vez. Vamos a esperar un ratito más. A ver, mi colega. A ver si aparece. Hola Clara, bienvenida. Gracias por sumarte a este vivo. Realmente el tema que vamos a tratar hoy es muy interesante. Así que voy a esperar unos segunditos más a ver si mi colega se puede conectar. El vivo aparece y se están conectando, así que no es problema de señal. Vamos a ver si ella puede ingresar, así la acepto. No estaría apareciendo, así que vamos a esperar un segundito. Mientras tanto le comento que este vivo de realizarse va a quedar grabado con los datos de Jamie, con mis datos, por si quieren hacernos una pregunta, alguna consulta. Estamos abiertos al diálogo, a acompañarlas en cualquier proceso que necesiten. Vamos a ver. Sí, el universo. Ahí está, va muy bien. Acá la tengo, vamos a ver. Aceptar a mi colega, agregar. Muy bien, ahí te está agregando Jamie. Muy bien, se abrieron. El universo dijo, acá le vamos a abrir la compuerta, si se conectan estas dos almas, Argentina, México. Ahí está, pero muy bienvenida, amiga. Costó, pero acá estamos. Lo importante es eso. Y gracias por el aguante del otro lado que se sumaban a cada vez que volví a intentarlo a ver si nos podíamos conectar. Gracias, chicas. Gracias, Clara, Gisela, todos que están haciendo el aguante del otro lado. Así que bueno, sin más rodeo, ¿no? Porque hace como 20 minutos que estamos tratando de conectarnos. Le voy a pasar la voz a mi colega, a Jamie, para que se presente, para que la vayan conociendo un poquitito y comience de lleno con este tema que nos trajo hoy este vivo. Así que Jamie, todo el espacio es tuyo. Si tenés dos diapositivos, uno, cerrale el micrófono, no le bajes el volumen, cerralo porque se está acoplando la voz. Jamie, es todo tu espacio. Está bien, muy buenas tardes y bueno, aquí con unas pequeñas fallas técnicas, ¿verdad? Pero lo bueno que ya se pudo resolver. Muchas gracias por la espera. Espero que se escuche bien el audio. Y bueno, sí. Pues el día de hoy vamos a hablar acerca de lo que es la presión arterial. Esta es una enfermedad muy común ya, podríamos decir que a nivel nacional y si es que no a nivel mundial, ¿no? Este es un problema ya podríamos decir masivo, ¿no? Entonces, ¿cuál más de las personas ya está padeciendo? Y no hace falta que sean personas adultas, sino también ya se está viendo este tema en personas muy jóvenes. Entonces, pues vamos a abordarlo a partir de lo que es la biodescodificación. Y bueno,
La presión arterial es el esfuerzo que hace el organismo, es la fuerza que lleva la sangre a todo el cuerpo, con la única intención de llevar más oxígeno y nutrientes a los órganos. Eso es la presión. Y aquí lo podríamos ver como si fuera una manguerita que lleva agua, ¿no? Entonces, dependiendo de la presión del agua, pues es la fuerza y la rapidez que va a llegar a su destino. Pasa lo mismo con nosotros. Ahora, aquí hablamos de que hay dos tipos de presión o dos tipos de alteración. Lo que es la hipertensión, mucha presión, y la hipotensión, que es una presión muy, muy, muy baja. La hipertensión, pues, es una presión muy, muy elevada y es constante. La hipotensión es una presión muy, muy, muy baja. Y si hacemos referencia a este ejemplo de la manguerita, bueno, pues en uno sale la presión del agua muy, muy, muy alta y en la otra es muy baja. Pero el cuerpo, bueno, se adapta a las situaciones que se están viviendo. Ahora, ¿qué sentido tiene o por qué el cuerpo reacciona de esta manera? Ahora, no todos lo padecen, caemos a lo mismo, ¿no? Hay mucha gente que ya lo está padeciendo, sin embargo, no todos tienen esta sintomatología. Ahora, el sentido del cuerpo de reaccionar de esta manera es para garantizar la supervivencia. Por lo regular, cuando las personas están viviendo en estrés, se activa la hipertensión, mucha presión, necesitan mucho oxígeno, mucha energía para poder reaccionar a las situaciones. Entonces, la subida de la presión asegura que se llegue o llegue suficiente sangre a todos los órganos. ¿Para qué? Pues para poder reaccionar. Y esto habla de situaciones en donde la persona se está presentando a situaciones donde tiene que luchar o tiene que huir. Y para esto el cuerpo pues requiere mucho más sangre, mucho más oxígeno y necesita todos sus órganos activados. Ahora, cuando hablamos de una presión baja, ¿para qué el cuerpo disminuye esa presión? Bueno, pues es como entrar en un modo de invernación, es como un ahorro de energía. Y es como decir a nivel de inconsciente, bueno, pues no requiero energía. Esto se ve mucho en las personas que tienen depresión. O sea, como para qué necesitarían mucha energía si están deprimidos, si no tiene sentido su vida, si no saben qué hacer. Entonces, los depresivos, por lo regular, tienen también hipotensión, porque ahorran energía, es como entrar en un estado de invernación. Entonces, no sé si hasta aquí hay alguna duda o querida Ale, ¿pudieras dar un ejemplo para que quede más claro estos dos puntitos de lo que es la hipertensión y la hipotensión? Sí, acá tengo unos ejemplos. Por el momento no escribió nadie, así que, por ejemplo, ¿no? Si alguien se siente, Jamie, constantemente exigido en el trabajo, puede tener la presión alta, ¿no? Porque el cuerpo vive como en un estado de alerta. En cambio, si alguien que atraviesa una etapa de apatía o de tristeza profunda, puede sentir que la presión está baja, como si no tuviera energía, ¿no? Como para levantarse, es como más o menos lo que venías explicando vos, ¿no? Así que, pero en realidad lo que hace en sí el cuerpo, lo que busca es el equilibrio, ¿no? Y cuando no logramos funcionar en lo emocional, ¿no? Lo expresa en lo físico. Así que la presión arterial nos recuerda que estamos en tensión entre lo que quiero hacer y lo que me obligo a hacer, o entre lo que necesito y lo que no me animo a pedir, ¿no? Así que, Jamie, en lo que es el síntoma, ¿no? De la presión arterial, hablamos de una fase activa. ¿Podrías ampliar un poquitito esto de lo que es la fase activa del síntoma? Claro, mira, esto da para todas las enfermedades, ¿no? La fase activa de todas las enfermedades es cuando el síntoma está presente, es cuando dicen, es que se te subió la presión a tal número, a 300 y tantos, o a 500, o ya estuviste a punto de ir al hospital, ¿no? Ahí es cuando hablamos de la fase activa, es cuando se te eleva esta presión arterial.
Pero cuando habla de esto, habla de que se está viviendo el estrés constante, el estrés está presente, por lo tanto el cuerpo requiere estar manifestando o respondiendo a lo que se está viviendo de esta manera, para que se dé solución. Al final el cuerpo reacciona de esta manera con la presión alta para dar solución a lo que se esté viviendo en el momento. Esa es la fase activa, porque incluso hay muchas personas que aunque ya están diagnosticadas como con este padecimiento, hay momentos en donde se llega a estabilizar. Claro, también con ayuda del medicamento, pero hay picos en donde se llega a elevar. Entonces, ahí estamos hablando de que pues el estrés que se está viviendo se volvió a elevar y por lo tanto el cuerpo tiene que volver a entrar en alerta, mandar más sangre para poder reaccionar. Aquí es donde hablamos de lo que es la fase activa. Y es la mayoría de las personas cuando están en fase activa es cuando se les eleva más y es cuando pues necesitan asistencia médica, ¿no? Porque si se eleva a un nivel muy alto, bueno, pues también puede haber daños más severos, no solo a algunos órganos, sino de manera general en todo el sistema nervioso y en todos los órganos. Ahora, también hablamos de lo que es una fase de solución, ¿no? Y cuando estamos en esta fase de solución, se habla de que la persona que está viviendo bastante presión entra en un estado de relajación. Ahora, es bien importante acudir a terapia, a liberar la emoción y encontrar cuál es el conflicto que está ocasionando estos padecimientos, porque si no los reconocen, muy difícilmente se va a poder llegar a esta fase de solución, que es, miren, al tomar conciencia de lo que me está alterando la presión, lo resuelvo, lo afronto y entonces eliminamos la situación que me ocasiona el estrés. Y entonces entramos en esta fase de solución, que no es otra cosa más que el cuerpo se vuelve a restablecer, se vuelve a reequilibrar. Eso es lo interesante de liberar las emociones. Entonces, Ale, ¿pudieras completar o complementar con algún ejemplo? Sí, te voy a complementar con un ejemplo de en lo que es en la fase activa, así cerramos ahí, después seguimos continuando, ¿no? Por ejemplo, en una fase activa, ¿no? Alguien que se siente, por ejemplo, una situación atrás, ¿qué es lo que viene trayendo atrás de ese síntoma, ¿no? A un nivel biológico, ¿no? Lo que es emocional. Alguien que se siente obligado a sostener, por ejemplo, económicamente a toda la familia, puede desarrollar hipertensión, ¿sí? O alguien que perdió un proyecto, ¿no? Que le daba sentido para poder seguir, o sea, para poder continuar, le agarra hipotensión, ¿no? Como si su energía vital decayera, ¿no? O sea, cayera. Por eso, esos son, digamos, en la fase activa. Pero como vos mencionabas, ¿no? Después viene una fase de solución, que algo adelantaste ahí. Podrías ampliarlo, digamos, pasando ahora a la fase de solución. ¿Algo más que puedas agregar, digamos, por la fase de solución? Pues sí, miren, es que cuando se está viviendo en un nivel de estrés, es cuando los órganos o el cuerpo reacciona, responde, se altera, ¿sí? Es cuando estamos viviendo conflictos y puede ser en la casa, en el trabajo, en cualquier lugar. Es cuando estamos en la fase de estrés. Pero en la fase de soluciones ya entrar en un estado de relajación en donde ya pasó el estrés. Entonces, por sí solo el cuerpo se empieza a restablecer, porque ya no tiene sentido de mandar o bombear tanta sangre como para estar alerta, porque ya no hay amenaza. Entonces, el cuerpo nuevamente se vuelve a relajar y entonces la presión se llega a regular. Porque muchos, aunque toman medicamento, pues la presión se vuelve a elevar, se dispara. Pero es precisamente por eso, porque están en estrés. Y como lo decías ahorita en los ejemplos, ¿no? Si tienen el peso o de mantener a la familia y en el trabajo pues no rinden, no dan, pues entonces necesitan a nivel inconsciente más energía. Entonces, porque el peso, ¿no? Por un lado tengo que trabajar, pero por el otro lado pues
tengo el compromiso de sostener a la familia, ¿no? Entonces, pues en la fase de solución es esto, el cuerpo se va a regularizar, se va a estabilizar. Y aquí hablamos de la hipertensión, que como síntomas secundarios, pues es donde si ya entra en esta fase de solución, ya empiezo a sentir cansancio, mareo, ya tienen un sueño reparador, ¿sí? Entonces pueden tener sudoración, sentirse débiles, pero ya entramos en una fase de solución. Tal cual. Y Jamie, ¿qué órganos son los afectados en este síntoma? ¿Cuáles Pues son los aquí entra, ajá, sí. Entra en órgano o los órganos involucrados dentro del tema de la presión arterial, pues es número uno, pues lo que es el corazón, que es el que va a estar bombeando la sangre, ¿no? Lo que son las venas y las arterias. Es lo que decíamos al inicio, es como esta manguerita por la cual va a fluir la sangre y va a llegar a todos los órganos. También son los riñones. O sea, son muchos órganos los que se están impactando a través de este padecimiento. Lo que son los riñones, porque pues a través de ellos también se controla lo que es esta tensión arterial y el volumen sanguíneo, la cantidad de sangre que se va a estar enviando a todos los órganos. Y también lo que son las glándulas suprarrenales, que es ahí en donde se está generando lo que es la adrenalina y el cortisol. Entonces, al final también todos estos órganos están siendo alterados por la adrenalina y el cortisol. Pero es muy delicado cuando la presión se eleva, porque pues aparte de estar involucrados lo que es el corazón, las arterias, las venas, los riñones y las glándulas suprarrenales, pues se llega a afectar a absolutamente todos los órganos. De ahí que los médicos dicen, pues es que si se te sube la presión hay que atenderse inmediatamente, te la tienen que regular, porque si no, imagínense, se llega a un punto de tanta presión que los órganos de todo el cuerpo se llegan a dañar. Hagan de cuenta que es como si tanta presión a un globo que puede llegar a reventar y puede ocasionar daños pues severos, ¿no? A diferencia de cuando se baja, porque pues hay menos presión y entonces ahí lo que se tiende a hacer pues es al contrario, en lugar de tanta presión pues puede ser que hasta las personas pueden llegar a desmayarse, ¿no? Por falta de oxigenación a través de la sangre. Así es. ¿Y puedes complementar con algún ejemplo? Sí, esto, Jamie, lo que nos recuerda que la presión arterial no es solo un número, ¿no? Sino la manifestación de un sistema completo, ¿no? Hablando, ¿no? Por ejemplo, si alguien que vive con mucho miedo constante, ¿no? Puede sobrecargar las suprarrenales, por ejemplo, ¿no? Aumentando la presión. Y otro que se sienta que ya no puede más con la vida puede reflejarlo en los riñones, ¿no? Debilitándolo, generando presión baja, ¿no? Mirá qué interesante, digamos, ir prestando atención a toda la parte biológica nuestra, ¿no? Y Jamie, ¿qué tipos de conflictos puede llegar a traer, algo comentaste al comienzo, ¿no? ¿Qué tipos de conflictos puede llegar a traer este síntoma, esto de la hipertensión, hipotensión? ¿Qué tipo de conflicto puede traer a la persona? Ok, bueno, pueden ser muy variados, ¿no? Pero así como de manera muy general, por ejemplo, la hipertensión para personas que son hipertensos, hablamos de un conflicto específico que es conflicto de resistencia, que no es otra cosa más que tengo que luchar y no tengo que aflojar, ¿no? Ahí es como que personas egocéntricas de que no, como me vaya, pero yo no aflojo, yo no suelto, ¿no? Entonces ahí hablamos de un conflicto de resistencia en donde yo resisto, yo aguanto, yo soy todas puede y entonces para adelante, ¿no? Entonces, pues aquí les llega a afectar este tipo de personas. También hablamos de lo que es un conflicto de territorio, que son personas que están teniendo situaciones en casa, que viven muchos problemas en casa, quizá con los hijos, con la pareja,
con la suegra, no lo sé, también en el trabajo y bueno, pues obvio, con la pareja, ¿no? Conflicto de miedo a la pérdida. En este caso, a lo mejor cuando hay familiares enfermos, seres queridos, que bueno, pues quien quisiera tener pérdidas, ¿no? Y a nivel inconsciente, la persona que está viviendo este conflicto, pues dice, necesito estar fuerte, ¿no? Para poder sostener la situación. A veces son hijos que son los que llegan a sostener a los padres, ¿no? Entonces también pueden estar teniendo este tipo de padecimiento. Ahora, en relación a la hipotensión, que ya habíamos dicho que baja la presión, aquí hablamos de personas que están viviendo conflictos de desvalorización. Son personas que a nivel inconsciente sienten que no pueden sostenerse, que no avanzan, ¿sí? Que no se sienten capaces de afrontar o de seguir. También hablamos de conflictos de huida o de renuncia, que son personas que dicen, bueno, pues mejor me retiro, me lavo las manos y dejo de luchar. Y me quedo cruzado de manos, ¿no? A ver qué pasa ante las situaciones. Entonces, en estos casos, bueno, pues son personas que están padeciendo la hipotensión. ¿Tendrás algún otro ejemplo por ahí? Sí, sí, tengo, por ejemplo, ¿no? Con respecto a esto que acababas de compartir, ¿no? Un jefe se siente, por ejemplo, responsable de toda una empresa, ¿no? De todo en la empresa, ¿no? Y vive, por ejemplo, en hipertensión, ¿no? Porque no suelta el control. Son personas que no sueltan el control, no se atreven a soltar el control, ¿no? Mientras que, por ejemplo, ¿no? Un adolescente que no sabe qué hacer, ¿no? En su vida, después de terminar la secundaria, un ejemplo, puede vivir una hipotensión porque su cuerpo refleja la falta de rumbo, ¿viste? Que cuando no saben para dónde ir los adolescentes, qué carrera tomar, ¿no? Puede el cuerpo, ¿no? Puede aparecer una hipotensión, ¿no? O sea, dependiendo el contexto o la vivencia, ¿no? Que esté transitando la persona, ¿no? Y algo comentaste, pero por ahí, qué emociones hay atrás de este síntoma? ¿Cuáles son las emociones, Jamie, que pueden llegar a aparecer atrás de este síntoma? Ya sabemos que cada caso es personal, ¿no? Dependiendo de la historia y todo lo que la historia que venga atrás de esa situación, ¿no? De ese síntoma. Pero, ¿qué emociones son las que pueden llegar a surgir con la presión arterial? Pues las más comunes, y como lo decías, cada uno es una particularidad, ¿no? Cada persona tiene una emoción en particular, pero de manera general, pues son personas que viven mucho estrés. Recordemos que personas que se sienten muy estresadas están generando mucha adrenalina y mucho cortisol. Y eso pues se llega a sentir en las contracturas musculares, ¿no? Entonces, número uno, pues estrés. Si me siento contracturado, pues aguas, ¿no? Personas que también experimentan miedos, personas que experimentan enojo, se sienten reprimidos, se sienten frustrados, tienen sentimientos de carga. Por ejemplo, en el ejemplo que te decía del hijo que se hace cargo de los padres, ¿no? En esos casos a veces sienten que puede llegar a ser una carga esta situación, aunque sea por elección, ¿no? Personas que se sientan muy presionadas. Por ejemplo, esto también se ve mucho cuando hay personas que tienen deudas económicas y la presión le llega, pero al full, porque ya les va a llegar los tiempos o las fechas de pago, ¿no? Entonces, pero aún así, cualquier situación genera presión. También exigencia, ya sea exigencia por un jefe en la empresa o por resultados. Esto también se ve mucho con personas que trabajan en ventas, porque trabajan por metas. Entonces, se autoexigen tantísimo. Eso ha pasado también mucho en terapia, aquí lo he visto. Tienen una autoexigencia de poder lograr esa meta, pero pues a veces no depende de ellos. Sin embargo, pues los lleva a vivir estos padecimientos, ¿no? Y dentro de la hipo, pues son personas que pues experimentan mucha tristeza,
y también experimentan abandono. Ahora, recordemos que bueno, lo que se vive actualmente, pues, es solo una activación. El evento que estoy viviendo hoy me activa emociones, pero pues que ya vienen de atrás, ¿no? Ya vienen de trasfondo. Y bueno, ¿algún ejemplo que nos pueda complementar esto, Ale? Sí, por ejemplo, como para entenderse un poquito más, ¿no? Por ejemplo, o sea, las personas que guardan, ¿no? Todo lo que sienten y que nunca pueden, digamos, que se permiten, ¿no? Enojarse. O sea, pueden acumular tanta tensión, Jamie, en el cuerpo, lo cual se puede traducir en una hipertensión. Así que fíjate lo importante que es poder expresar nuestras emociones, ¿no? Y alguien que se siente, digamos, dejado de lado, ¿no? En su familia, porque se puede caer en una hipotensión. Así que como si esa energía se apagara, ¿viste? Esas personas que se sienten como excluidos, como que no son importantes, como que no lo tienen en cuenta, ¿no? Fíjate por ahí, ¿cuántos casos has recibido en sesión, Jamie, con este tipo de situaciones, ¿no? Vos decís, pero qué loco, ¿no? Y mirá cómo el cuerpo de alguna manera te hace ver y te hace parar para que prestes atención a lo que está pasando, ¿no? Así que, Jamie, ¿cuál sería la propuesta, digamos, que trae la biodecodificación frente, digamos, a distintos síntomas? Hoy estamos viendo lo que es la presión arterial, pero ¿qué propuesta trae, digamos, la biodecodificación para esa gente que por ahí es la primera vez que está escuchando qué es lo que es biodecodificación, para qué sirve? O sea, ¿cuál es la propuesta que trae la bio frente a cualquier síntoma que trae el consultante? Sí, mira, creo que es algo de lo más potente o efectivo que tiene la terapia de biodescodificación. Es, ¿cómo te puedo decir? Es un aporte muy grande que da a las personas, que es identificar el conflicto emocional que se está viviendo, que es el actual, pero lo más importante es el conflicto emocional oculto. ¿Qué mensaje me está dando lo que hoy estoy viviendo? Esto viene de atrás. Entonces, dentro de esto que propones, ir a encontrar ese conflicto emocional. No importa en dónde se está, o sea, lo que estás viviendo hoy nada más es el pretexto. Yo siempre les he dicho aquí a los pacientes, hoy lo que viviste es la cereza del pastel, pero el pastel ya se venía horneando atrás. Entonces, la propuesta de la bio es ir atrás a buscar en dónde se está gestando por primera vez ese conflicto o esa emoción. Porque, por ejemplo, las personas muy enojonas, no nada más, no es, ¿cómo te diré? Ya nada más el día de hoy reaccionan. Ya nada más es un impulso, una reacción, pero ese enojo viene de atrás, ya estaban enojadas. Entonces, hay que ir a buscar a la primera vez en donde se sintió enojado. En este caso, por ejemplo, la persona muy enojona, ¿no? O la persona que está sintiendo frustración. Entonces, propuesta número 1, encontrar el conflicto emocional oculto. Y ese lo vamos a encontrar atrás en nuestra historia. El segundo punto es tomar conciencia de lo que se está sintiendo. Muchos pacientes dicen, ay, es que yo me siento mal, pero no logran identificar exactamente qué es lo que está pasando consigo mismo, qué es lo que están pensando, qué es lo que están sintiendo. Muchos nada más reaccionan por impulso, pero a veces al reaccionar de esa manera, pues trae más consecuencias, ¿no? Entonces aquí lo interesante es, reconozco la emoción, reconozco mi forma de manejarme, mi forma de sentirme, y al reconocerlo, por lo tanto, me puedo hacer cargo también. Y bueno, otra propuesta es, una vez que reconozco, libero ese estrés acumulado, trabajo con mis creencias, con mis pensamientos, y si apareciera por ahí un evento no resuelto, pues se trabaja con ese evento no resuelto. Y bueno, y pues listo.
se puede llegar a tener una estabilización. Después de terapia ya hablamos de que si el conflicto de origen se resolvió, entonces ahora sí podemos estar hablando de que vamos a entrar en un proceso ya de solución, pero no nada más por un tiempo, sino ya sea constante o por siempre. De hecho, pues ese es el objetivo principal de la El biodescodificación. cuerpo no necesita, ya resolucionó, entonces ya no necesita seguir volviéndolo a traer, ¿no? En distintos síntomas. Una vez que Claro, entonces ya no tiene por qué manifestarse más el cuerpo así, ¿no? claro, esa es la idea, que se encuentre el origen para que ya no vuelva a aparecer. Claro. Esa es la idea. Eso es creo que el punto crucial de la biodescodificación y lo que aporta. Bueno, ¿quisieras comentar algo más? No, o sea, no, veníamos con ese hilo conductor, ¿no? De, o sea, cuál es la propuesta de la biodecodificación, y bueno, ya me dio que ya lo abordaste todo esto, ¿no? En una sesión, no todo lo que se ve, ¿no? Se va para atrás, se trabaja creencia, cómo, o sea, darle luz a todo eso que lo hacemos en forma automática, ¿no? Hasta llegar a la raíz, darle luz a todo ese caminito. Entonces, ¿qué decís vos, Jamie? ¿Se puede curar un síntoma? ¿Qué decís vos? Desde la biodecodificación se puede curar, se puede curar. Les decía yo el en vivo anterior, ¿no? Esa es la pregunta del millón, que todo mundo hace, ¿no? ¿Y me voy a curar? O luego vienen a sesión y me dicen, ¿y qué medicina me va a dar? ¿No? Pero bueno, esto es más que una medicina, ¿no? Es una sanación del alma. Entonces, ¿de quién va a depender? ¿De quién va a depender si esto se detiene? Yo podría decir que se puede detener, se puede revertir. ¿Y de quién va a depender? Pues del mismo paciente. Exacto. ¿Nos podemos seguir apoyando a la medicina? Sí, sí, porque el único que puede dar de alta, pues es el médico, ¿no? Es el único que puede aumentar las dosis de medicamento o disminuirlos. O incluso ha habido pacientes, pues, que han dejado de tomar el medicamento. Pero el único que puede autorizar en esa parte médica, pues es el doctor. Y desde este enfoque se puede uno llegar a restablecer, a regular y a estabilizar. Pero para eso, pues necesita uno reconocer qué está uno viviendo, cómo se está uno manejando, lo que ya mencioné anteriormente. Entonces, sí se puede restablecer, sí se puede revertir, y la intención principal es que pues el síntoma desaparezca, sea cual sea. Ese es a lo que le tiramos en una terapia, ¿no? A que esto ya no regrese. ¿Sí? ¿Algo más que quieras comentar, Ale? Sí, que te iba a decir de que lo que cambia con la biodecodificación es que el síntoma deja de ser un enemigo y se empieza a convertir en un aliado, ¿no? Que muestra el camino, ¿no? Cuando atendemos lo emocional, porque lo que hace la biodecodificación es trabajar con lo emocional, ¿sí? Y el médico, o sea, lo ideal sería trabajar en equipo, ¿no? Muchos médicos ya están trabajando con estas terapias alternativas en equipo, ¿no? Ellos ven la parte clínica y la bio ve la parte emocional, ¿no? Entonces, la recuperación puede ser mucho más profunda, mucho más sostenible en el tiempo, ¿no? Y para la persona Jamie, que nunca fue a una sesión, ¿no? ¿Cómo sería una sesión? ¿Cómo se aborda un síntoma en una sesión? ¿Cómo serían los pasitos como para que la persona, porque muchas veces, viste, cree que le estás hablando de chino? Entonces no, o tienen miedo, porque obviamente es respetable, tienen su sistema de creencias, muchas veces católicos o de otras miradas, de otra rama religiosa, y como te digo, todo se respeta. Pero no tiene nada que ver la parte de religión con esto, pero tienen miedo, ¿viste? Entonces, ¿cómo sería, cómo se aborda una sesión? Para que más o menos la persona que esté del otro lado, por diferido o lo esté viendo por directo, entienda cómo es una sesión de bioeducación. Claro, miren,
Sí, es muy común que siempre que es la primera vez en la participación o la asistencia a una terapia, la persona tenga mucho miedo porque pues no sabe qué va a pasar o qué le van a hacer, ¿no? O como te decía al inicio, ¿y qué me va a dar? ¿No? Entonces, pero es desconocimiento. Miren, esto es algo muy noble, muy amoroso. Dentro de terapia es muy confidencial. Eso sí debe de estar muy claro que lo que aquí se trabaja, aquí se queda. Es con todo el respeto del mundo porque cada uno tiene su historia. Entonces, desde ahí es el punto número uno. Abrirse, abrirse a poder sanar, pero en el entendido de que lo que vamos a trabajar es confidencial, con toda la apertura del mundo, porque podemos tocar puntos muy sensibles. Entonces, lo que hacemos también en sesión es bajar el ritmo mental un poquito, que es relajarse un poquito para que pueda aflorar las emociones. Entonces, número uno, vamos a identificar pues el síntoma, por qué el paciente llega, ¿no? Por una enfermedad, por una conducta, por lo que llegue. Identificación del síntoma. En este caso, pues sería lo que es la presión alta o la presión baja, ¿no? Posterior a eso, pues empezamos con una serie de preguntas empezamos a indagar qué es lo que está pasando, qué es lo que está viviendo, para poder reconocer así el conflicto que está detonando esta enfermedad. Acuérdense que lo que hoy vivimos ya nada más es el pretexto, pero esto ya se viene gestando de atrás. Posterior a esto también, o en el transcurso de la sesión, vamos identificando el tipo de creencias que tiene la persona respecto a lo que está viviendo. Esto es fundamental. La forma en que yo vengo pensando es como mis pensamientos, bueno, pues están determinados por mis creencias, ¿no? Entonces es bien importante estar muy conscientes de qué tipo de pensamiento estoy teniendo. Si yo no lo reconozco, muy difícilmente podré alcanzar esta estabilidad, porque al final somos cuerpo-mente, ¿no? Entonces, todo se gesta aquí en la mente y se baja la materia, que sería el cuerpo. Entonces, esto es súper importante, la identificación de las creencias. Reconocer, el siguiente punto es reconocer lo que son las emociones, ya sea miedo, enojo, frustración, tristeza, la emoción que sea. Y posterior a esto, hacemos ya un proceso de reprogramación, que ya es, algunos le dicen reprogramación, otros le dicen la sanación, que no es otra cosa más que liberar las emociones que están atrapadas en nuestra biología, en nuestro cuerpo. Al final, lo que impacta o lo que nos limita son las emociones que se sienten, que se perciben. Entonces, este es el punto crucial. Y bueno, de manera muy general, esto es lo que hacemos en una sesión de biodescodificación. Y bueno, lleva su tiempo, va a depender el tiempo que se requiera, pues depende de la necesidad del paciente. Por poner un tiempo, a veces decimos es 1 hora, puede ser un poquito más, un poquito menos, pero bueno, lo interesante es que la persona pueda liberar estas experiencias inconscientes que están llevando a su cuerpo a reaccionar de la manera que ha venido reaccionando. Llámese enfermedad. ¿Algo más que quieras agregar, Ale, respecto a esto? Hay que ampliar un poquito y comentarles que muchas veces en la primera sesión a veces se llega a esa raíz, ¿no? A esa emoción raíz y se puede, digamos, como reprogramar. O sea, no vas a borrar lo que viviste, pero se puede empezar a mirarla diferente, ¿no? A reprogramar esa memoria. Eh, y después, veces en una primera sesión se llega a la raíz y muchas veces, otras veces, necesita 2 o 3, ¿no? Sesiones, pero siempre digo yo que la persona que entra no es la misma persona que se va, porque muchas veces no se llega a la raíz, porque por ahí hay que ir un poquito más atrás, ¿no? Al árbol, ¿no? Hay que seguir indagando para atrás, porque por ahí no está en la niñez, digamos, viene del árbol, una memoria del árbol, pero siempre digo yo que la persona que empieza no es la misma que se actividad, porque va sanando,
porque como hay un camino que se recorre hasta buscando esa emoción raíz, vas sanando en cada estación, digo yo, ¿no? Así que vas alivianando esa mochila que venimos sosteniendo, ¿no? Que como vos decís, cuando sale el síntoma, es la frutilla del postre, pero en realidad ya la torta se viene cocinando hace ratazo, ¿no? Entonces, Así bueno, Jamie, nos pasamos de hora, me encantó, podemos estar horas hablando con esto porque hay tanto para interactuar, ¿no? con la gente, así por eso le pedimos que dejen sus comentarios abajo de este video que va a quedar grabado. Viste que cada síntoma hay muchísima información. Lo que estamos haciendo es algo en general, como para que tengan una idea qué hay atrás de ese síntoma. Así que, pues, Jamie, vamos, como te dije, vamos llegando al final de este encuentro. Hoy estuvimos compartiendo, ¿no? Sobre esto de la presión arterial, desde esta mirada de la biodecodificación, ¿no? Y que o sea, hay mucha información, ¿no? Mucha información para procesar, pero lo importante, como siempre digo, que se queden con eso que resonó, ¿no? En cada persona, ¿no? Así que quiero agradecerte, Jamie, por este espacio compartido, por toda la claridad con la que fuiste desarrollando cada punto, porque fue realmente precioso, súper claro. Me gustaría, te voy a pasar la palabra, para que, bueno, si querés sumar algo más antes de cerrar, y bueno, darle gracias a todos los que se sumaron, a los que tuvieron la paciencia. Facebook es hermoso, pero es un poquito, digamos, lento a la conexión, pero una vez que ya te conectaste, fluye impresionante. Así que gracias a esta plataforma, porque bueno, así nos podemos unir con Jamie, ella de México, yo acá de Argentina, del sur de la Argentina, para hacer este vivo y compartir toda esta información. Hoy trajimos este síntoma, el próximo jueves traeremos otros, y ninguno es más importante que otro porque son muy ricos en contenido todos. Así que, Jamie, bueno, avisarles que esto queda grabado con nuestros datos abajo, por si nos quieren contactar, ya lo dije al comienzo. Y bueno, de mi parte nos vamos a volver a ver el próximo jueves, 21 horas Argentina, 18 horas México, y como le decía, con un nuevo tema, ¿no? Con un nuevo síntoma para desarrollar un nuevo vivo. Así que, Jamie, te paso la voz para que agregues lo que quieras agregar, para que saludes. Bueno, te dejo el final para ellos. Así que te mando un abrazo, Jamie, y a todos los que nos están viendo. Jamie, es tu espacio. Sí, muchas gracias. Miren, nada más para ir cerrando, sí, la enfermedad como la conocemos no es no es un enemigo, sino se presenta simplemente para darte un mensaje. Toda enfermedad nos viene a hablar de una historia no resuelta, así de fácil. Entonces, porque si no todo el mundo estaría enfermo si fuera una maldición. No, no es una maldición. Después de llegar a una comprensión y a una sanación, llegas a entender el por qué y el para qué se hizo presente. Entonces, al final, a veces terminamos dándole las gracias porque nos vino a presentar historias de nuestro pasado no resueltas. Entonces, es bien importante tomar la enfermedad como una oportunidad para superarnos, para autoconocernos, para hacernos cargo y para poder fluir con la vida. Nada más si yo les digo, no se impacienten, porque esto es un proceso. ¿Qué más quisiéramos que con la varita mágica fuéramos tocados como la hada madrina, ¿no? Que nos tocara con la varita mágica y ya se resolviera. Pero es parte de un proceso. Lo interesante es que hay opciones para poder vivir mejor, libres y felices. Entonces, pues los abrazo, espero muy pronto podernos estar saludando. Muchas gracias, Ale, muchas gracias por todos los que se conectaron. Cualquier duda, cualquier cosa, pues por aquí estamos, por aquí andamos. Con mucho gusto los podemos acompañar en este proceso de autosanación. Pues que estén muy bien, muchísimas gracias y pues los abrazo. Muchas gracias, Ale. Chao, Jamie. Buenas tardes. Bye. Nos estamos viendo. Gracias a todos.
Gracias, bye.